Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Gabriel Urrutia Salgado. Vamos a hablar sobre los principios de economía según el reto planteado y según el libro planteado del profesor. Como tal, en este caso vamos a hablar del principio de economía. Tenemos 10 principios de economía fundamentales que nos habla el libro, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahí que nos encontramos con el primer principio que tiene un título súper interesante que es cómo las personas toman decisiones, ¿cierto? A partir de ahí, de cómo las personas tomamos decisiones, se rigen los principios. Entonces, el primer principio eh, habla de cómo las personas en el día a día nos enfrentamos a diferentes disyuntivas, nos enfrentamos en el campo laboral y en el campo personal a diferentes situaciones en las cuales nos llevan a pensar, ¿sí? Qué es lo mejor y qué es lo mejor y qué no es lo mejor para nosotros, ya sea como les indico en el campo laboral o en el campo personal. El principio 2 que es el trata también de cómo nos cuesta a nosotros una cosa o qué tanto tenemos que sacrificar nosotros de otras cosas para poder adquirir eso que tanto anhelamos. Entonces muchas veces debemos renunciar eh, a eso que tanto eh, esfuerzo conseguimos, pero porque queremos algo mejor. Entonces a veces decimos, es que yo quiero comprarme ese reloj, pero yo tengo uno. Listo, venga, yo vendo el reloj y con eso ajusto y me compro uno nuevo. Entonces el costo de una cosa es a lo que se renuncia para obtenerla, ¿sí? Entonces dejamos de percibir muchas cosas, pero nos sentimos satisfechos cuando logramos eso que nos propusimos hacer. El principio número 3, las personas, cómo las personas racionales piensan en términos marginales, ¿sí? Cómo pensamos nosotros a veces en cuanto a esas decisiones que nos toca tomar en nuestro campo laboral y personal, cómo enfrentamos esas situaciones y cómo podemos darle un manejo. El principio número 4, las personas responden a los incentivos, claro que sí. Nosotros tanto en el campo laboral como sentimental, como personal, muchas veces nos motivan con los pequeños detalles y cuando en el campo laboral te incentivan mes a mes o te dan ese incentivo que tú tanto quieres por tus buenos resultados laborales, día a día tú te esmeras por ser mejor y por seguir haciendo las cosas bien. En el principio número 5, ¿cómo el comercio puede mejorar? Claro que sí, el comercio puede mejorar de muchas formas, ya sea con unos precios justos, ya sea dándole un buen uso y manejo a los recursos para que nuestros campesinos, que son los que cultivan el campo, puedan llegar a la élite del comercio y podamos pues tener acceso, eh, ¿cómo se dice? Podamos sí tener una mejor adquisición de los productos que no sean tan caros. Eh, Vamos para el principio número 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo, claro que sí. Los mercados son un buen mecanismo, dado que año tras año ha venido evolucionando. Anteriormente, en la época de nuestros ancestros, se utilizaba, era el trueque. Ya hoy en día, pues, ya se firma un documento entre países para tener un intercambio mercantil y intercambiar mercancías. Yo no tengo esto, pero tú lo tienes, entonces firmemos un acuerdo y a partir de ahí empezamos a regir sobre unas normas y unas leyes como tal. También tenemos el principio número 7 que habla sobre el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado, claro que sí. Todo depende de las ideas que ese gobierno traiga para el país. A partir de ahí, de su proyecto de presupuesto, de cómo se plantee reactivar la economía, puede que sea bueno. El principio número 8 que habla pues que cómo funciona la economía. El nivel de vida de un país nos dice que pues que el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios, claro que sí. Eh, También hablamos en este caso sobre el principio número 9 ya que en este momento el principio número 9 nos está hablando inicialmente de
cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Eso es verdad. Claro que sí, hay eh, mucha circularización de dinero en el mercado. El principio 10 que habla de la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo, ¿sí? Es normal ver que muchas veces el desempleo sale en las noticias que mes a mes puede que vaya disminuyendo o puede que vaya aumentando. Se hace pues un análisis mes a mes y en comparación a años anteriores. Digamos, en este caso se estaría comparando el mes de agosto de 2024 con el mes de agosto de 2023 para mirar las variaciones. Este libro también nos trae en el capítulo número 2 que es la sesión Pensando como economista, ¿ya? En esta parte trae unos subtítulos súper importantes que son los economistas como científicos. Entonces, los economistas como científicos, ahí se desprende el papel de los supuestos. Cuando partimos de un supuesto, pueda que esto salga así, planteamos a veces unos tipos de negociaciones que pueda que nos den resultado como pueda que no. Pues, se puede jugar con el margen de error, pero más de forma asertiva que forma negativa. También tenemos los economistas como asesores políticos. En esa parte se habla pues del análisis positivo frente al análisis normativo. Cuando se habla del análisis positivo se está haciendo referencia a la parte de ser optimista, de que las cosas se nos van a dar con un buen planteamiento. Cuando se habla del análisis normativo, estamos hablando sobre las leyes y normas que nos debemos de regir para nosotros poder dar un concepto sobre eso o para poder emitir ya sea una información o un plan o de desarrollo o cosas como esta. Este libro es muy importante, nos deja unas enseñanzas súper buenas, la verdad. Un libro súper interesante para ir aplicando a nuestra vida personal. Tiene el capítulo número 3 que nos está hablando de la interdependencia y las ganancias del comercio. También nos habla, pues, inicialmente este libro de cómo lo empezamos, de cómo lo empezó el escritor, eh, dado a que se necesita saber de economía también en nuestra carrera como contadores públicos para poder tener una visión del más allá de las cosas. No es simplemente quedarnos acá, porque nosotros como contadores públicos también podemos ser gerentes de una empresa y lo que nos va a llevar a una toma de decisiones. Entonces, me parece muy interesante el libro, se puede aplicar de una forma muy eh, eh, adecuada a nuestra vida laboral.